Esta semana vamos a tratar acerca del efecto que tiene la imposición de un salario mínimo vía decreto en la generación de puestos de trabajo. Y para esto hemos invitado a Roberto Villacreces, investigador del IEP. Roberto, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias por la invitación, Carlos. Roberto, el gobierno acaba de señalar de meses pasados, y creo que no sorprendió a nadie, el tema de que quiere incrementar el salario mínimo vital a $320, algo que fue recogido con mucha incertidumbre por el sector productivo y capaz con mucha alegría para los trabajadores que ganan un salario mínimo mucho menor, ¿no? Esto que como en primera instancia señalaba que podría sonar bastante atractivo políticamente hablando, a todos nos gusta que nos ganemos más, ¿no? Si nos pusieran un salario mayor a todos sin ningún tipo de esfuerzo adicional, realmente llama mucho la atención y nos gustaría. Sin embargo, la ciencia económica tiene principios y la economía tiene principios y fundamentos en los cuales si se los violenta vamos a tener consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esta fijación del salario mínimo, de este incremento del salario mínimo vital en la economía ecuatoriana? Bueno, nuevamente te agradezco, Carlos, por esta invitación. Es importante analizar estos temas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, primero que nada me gustaría referirme a algo, que si bien es cierto que puede ser loable de alguna manera tratar de incrementar el salario mínimo, a todos de alguna manera nos gustaría ganar mucho más que lo que estamos ganando actualmente. Sin embargo, los métodos que empleamos en muchas ocasiones no son los adecuados, como en este caso, establecer un salario mínimo. Si los salarios se pudieran establecer por decreto, de pronto no solamente pretenderíamos subirlo a $320. Si fuera posible aumentar los salarios por decreto, ¿por qué no subirlos a 1.000? ¿Por qué no subirlos a 1.500? O sea, en realidad, cuando nosotros analizamos estos temas, tenemos que tomar en consideración que en economía existen determinadas leyes económicas, principios, como tú lo dijiste, Carlos, que no se pueden obviar, de que estos establecimientos de salarios mínimos lo que ocasionan es primero desempleo. En una primera instancia. ¿Por qué ocasiona desempleo? Porque el presidente o quien promueve estas ideas, ¿no?, que es el presidente Correa, te puede decir, la empresa privada está ganando mucha plata, muchos recursos y tiene que repartirlo, ¿no? Entonces, dice, es justo, y de paso lo llama el salario justo, para poder acceder a una canasta mínima vital o una canasta básica, te dice, bueno, el gobierno está para exigir a las empresas esa justicia, entre comillas, para que los obreros puedan ganar más, ¿no?, y puedan consumir más. ¿Qué podrías contestar al respecto? Bueno, en primer lugar, que en realidad dentro de la economía, aquellas empresas, en primer lugar, la cantidad de gente que está trabajando en el sector formal de la economía. Estamos hablando que no llega más allá del 50% de la población, incluso un poco menos. En primer lugar, que está trabajando en el sector formal. Y segundo, que esta gente que está trabajando en el sector formal, que está trabajando en una empresa, en estas empresas, el 30% apenas, aproximadamente el 30% de estas empresas generan utilidades, generan beneficios. Y bueno, de alguna manera también, entonces al momento de nosotros pedir que estas personas incrementen en función de las utilidades, o sea, entonces lo que se está trastocando de alguna manera las señales que hay dentro del mercado. Los empleadores o la gente que tiene negocios, que tiene empresas, tienen también la necesidad y ponen un negocio para ganar o tener una utilidad eficientemente, de forma laboriosa, en el día a día, buscando nuevas formas de generar riqueza. Ellos también están obteniendo una ganancia de forma lícita. Y obviamente también hay que ver por el otro lado, de qué manera compiten dentro del mercado con las demás empresas, o cómo compiten con el exterior. ¿Es a través de salarios mínimos? ¿Es a través de imposiciones como estas? Yo creo que no. Yo creo que hay determinadas formas para generar un crecimiento del salario que no necesariamente tiene que estar dado por un Roberto, ¿y por qué el empresario, y te pregunto, sí, ¿no?, a ver, ¿por qué el empresario tendría que despedir a un trabajador si se incrementa el salario mínimo? ¿Cuál sería el argumento lógico que se puede esgrimir ante los televidentes que uno puede decir, bueno, es lógico y tiene sentido el tema de que tiene que despedirlo porque se incrementa el salario mínimo vital a $320? ¿Cuál sería el argumento tras de la posición de un empresario? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de aumentar el salario, quiere decir de que los costos de producción, porque recordemos que el salario o la mano de obra está dentro de los costos de producción.
Cuando hablamos de aumentar el salario mínimo, estamos diciendo que los costos de producción de la fabricación o el servicio de determinado bien va a incrementarse. De tal manera que, bueno, podrían suceder dos alternativas. Una, que el empleador o el dueño de la empresa traslade parte de esos costos al precio. Podría ser que dependiendo de cada bien, no pueda trasladar absolutamente nada. Por lo tanto, ellos no pueden aumentar el precio y por lo tanto lo que van a tener es que reducir costos. En ese sentido, una reducción del número de trabajadores sería la alternativa. En algunos casos, en el mejor de los casos, el empleador lo que hará es trasladar parte de esos costos a través de los precios. Pero nuevamente, ¿a costa de qué? A costa de que los ciudadanos, el resto de la economía, tengan que pagar un mayor precio por determinados productos. Nuevamente, en el mejor de los casos se trasladará parte, pero no todos los costos. Y al final terminará... Cuando hablo de estos temas siempre se me... hay un principio fundamental que ya casi ni se discute, pero hoy vuelve a la palestra, que es el tema de que el salario debe estar atado a la productividad de la persona, ¿no? Hoy en día hay que estar conscientes y claros de que el salario para el gobierno actual no está atado a la productividad, sino está atado a una canasta básica, ¿no? Y de hecho, si calculamos y decimos que la percepción de ingresos por parte de una familia es 1.6, tomando en cuenta que la mujer gana el 60% del salario de hombre en promedio, como lo calcula el INEC, llegamos en un salario mínimo de $320, llegamos a los $500 y pico que cuesta la canasta básica, que es lo que se ha llamado el salario de justicia. Pero todo esto suena bien, pero al final uno tiene que preguntarse si realmente el argumento atrás del empresario por qué despedir a una persona es que si uno contrata a una persona para su actividad, esta persona produce, supongamos, $200, es antieconómico mantener en una empresa a una persona que produce $200 y tengo que pagarle $320. Por tanto, eso le hace sentido a todo el mundo. Y uno podría decir, pero ¿qué sucede? Esto es un problema, es que el empresario quiere acumular toda la riqueza, pero aquí capaz también vale plantearse la pregunta con uno mismo, ¿no? Cuando tiene alguien que nos ayuda en la casa, ¿no? Cuando alguien que nos tiene en la casa, alguien nos ayuda, y si de repente decimos que todas las personas que ayudan en las casas, las empleadas domésticas, se les sube el salario a $320, yo me pregunto cuántas personas pueden estar en la capacidad de ofertar o dar trabajo a estas personas. Yo creo que mucha gente no estaría en la capacidad de poder pagarle a estas personas. No capaz porque no se merezcan una vida mejor, todos merecemos una vida mejor, pero las posibilidades económicas del demandante del servicio no están al nivel del salario. ¿Y qué es lo que hace? Expulsar al desempleo a estas personas, porque obviamente el empleador no va a poder pagar. Entonces, si la contrata con un salario inferior, está entrando en la ilegalidad y está entrando en un campo complicado, ¿no? Donde puede ser susceptible a demandas, entonces capaz lo que más le va a convenir es despedir. Sí, bueno, es importante lo que tú acabas de decir. Hay que analizar este tema también desde el punto de vista moral. Imaginemos de que yo voy a tu empresa a pedirte trabajo. En ese sentido yo acuerdo ganar $300. Y digo, ¿sabes qué? Para mí me parece conveniente ganar $300 dado que estoy desempleado. Y tú, bueno, me puedes decir, en este caso, yo te puedo pagar los $300 porque no necesito una persona que me colabore. Pero lamentablemente el gobierno establece 320 como salario mínimo. En ese sentido estaríamos incurriendo en una ilegalidad. En tal sentido no podríamos realizar esta transacción, dado que yo no te sería productivamente, no te generaría los $320, sino te generaría un poco menos de eso. Y de alguna manera tú te quedaste sin un trabajador y yo me quedé sin el trabajo. Eso es lo que sucede en el mundo real, eso es lo que sucede en la economía real. La verdad es que en el momento de establecer un salario mínimo, estamos expulsando del mercado laboral a toda aquella persona que productivamente genera menos de $320, poniendo como base de 320 que es el salario que aspira el gobierno a implementar en los próximos años.